hit it up with the anointing. La garganta se abre My throat opens up. y siempre termino gritando. And I always end up yelling. Ok, vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Cuántos vinieron a escuchar la palabra de Dios? We're going to go to the word. How many came to listen to the Quiero word of decirte God? que Dios tiene un mensaje para ti en esta noche. God has a message for you tonight. Es necesario que salgamos de la costumbre. We need to get out of our custom. Vengo, me reúno, I get here, get together. escucho la palabra y me voy. I listen to the word and then I live. No, cuando venimos a este lugar tenemos que venir con expectativa. When we come to this place, we need to come with expectancies. Y dice la escritura en Hebreos, The scripture says in Hebrews, dice que no les aprovechó la palabra it says the word didn't help them por no escucharla con fe. because they didn't listen it with faith. Es decir, que nosotros tenemos que escuchar la palabra con fe. Meaning we have to hear the word with faith. Y escuchar con fe es escuchar con expectativa. And be listening with faith is listening with Entonces, expectancies. en esta noche Dios va a hacer grandes cosas. Tonight God is going to do great Va a things. hacer cosas maravillosas. He's going to do wonderful things. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Because where the Spirit of the Lord is, there are there's Porque donde el freedom. Evangelio se predica, Because where the gospel is preached, entonces hay un cambio, una then transformación. there's a change, a transformation. Amén. Amen. Y entonces en esta noche usted tiene que estar expectante, Tonight you have to be expectant. porque Dios va a hacer una obra maravillosa. God is going to do a great work. Yo no sé usted, pero siento una unción muy fuerte. I don't know you, but I feel such a great anointing. Y siento que hay una unción que está descendiendo en este And lugar. I feel such anointing coming down in this place. Esa unción está liberando. That anointing is setting people free. Incluso hay personas que se sienten como un poco mareadas. And there's people that feel kind of dizzy. Es la unción del Espíritu Santo. That's the anointing of the Holy Spirit. Es la presencia de Dios. It's the presence of God. Porque Dios va a hacer maravillas. Because God is going to do wonders. Pero hay una desconexión que Dios quiere traer de nuestra estructura pensante God wants to bring a disconnection for a thinking structure. para que nosotros nos conectemos completamente en la fe So we can connect completely in y our con la faith palabra de Dios. and with the word of God. Amén. Amen. Abra su Biblia por favor en el Evangelio de Juan capítulo 21. Let's open your Bible in John 21, chapter 21. Evangelio de Juan capítulo 21. Gospel of John, chapter 21. Versículo 1 en adelante. Verse 1 forward. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de los discípulos. Simón Pedro les dijo, 3. voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Diga conmigo, no pescaron nada. Say with me, they caught nothing. Cuando ya iba amaneciendo, 4. se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, 5. ¿tenéis algo que comer? Y ellos respondieron, no. Y él les dijo, echar 6. la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo 7. a quien Jesús amaba dijo a Pedro, dijo, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Verso 9. 9. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traer de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó 11. la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompía. Les dijo Jesús, venid, 12. comer, y ninguno de los discípulos se atrevía les dijo, venid, comer, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar, ¿tú quién eres?
sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cierre un momento los ojos y oremos. Close your eyes and let's pray. Cierre sus ojos y levante Close your su eyes. mano derecha. Padre, And damos lift up your gracias en right esta hand. hora. Father, we thank you right Señor, now. te bendecimos, We bless te you. We adoramos, praise you. te damos gloria y honra a ti, We Señor. give you glory and honor to you. Porque solo tú eres digno, Señor. Because you're the only worthy. Solo tú eres digno. You are the only worthy. Gracias, Señor, por tu palabra. Thank you, Lord, for your word. Y oramos, Señor, And we pray, Lord. y declaro que toda distracción se va de este I lugar. declare that all distraction leaves from this place. Toda distracción se va All ahora. distraction leaves now. Y toda mente embotada All mind that is, por problemas, bottled in by aflicciones, problems, addictions, yo declaro que es I libre. declare that it's free. Y declaro, Señor, And I declare, Lord, una libertad para recibir tu a palabra freedom to receive your word en el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Denle un Amen. aplauso al Señor por Give a su big palabra. applause to the Lord. Dice la Escritura que ya el Señor Jesús se le había aparecido 3 veces a los The discípulos. scripture says that Jesus had appeared to his disciples 3 times already. Se le había aparecido después de haber resucitado. He appeared to them after he rose up. Es decir, Jesús murió y resucitó al tercer día. And Jesus died and resurrected in the third Y después day. de eso aparece a los And discípulos. after that he appears to the disciples. Y no les aparece una vez, And he doesn't appear to them one ni time dos, or two, sino esta ya era la tercera vez. but this was the third time. Cada vez que se le aparecía a los Every discípulos, time he will appear to the disciples, había un impacto sobre sus there was a vidas. great impact in their lives. Pero aquí en este momento, Right here in this moment, parece que los discípulos estaban completamente desanimados. it looks like the disciples were totally discouraged. Ellos habían caminado durante 3 años con Jesús. They've been walking with Jesus by 3 years. Habían aprendido de Jesús. And they have learned from Jesus. Habían ministrado al lado de Jesús. They had ministered by side of Habían Jesus. predicado. They had preached. Habían sanado a los They enfermos. have healed the sick ones. Habían echado fuera demonios. They have cast out demons. Pero ahora que Jesús muere, But now that Jesus passed ellos away, sentían que ya lo habían perdido todo. they feel they lost everything. Incluso Even ellos estaban ahí mirándose unos a otros. they were right there looking at each other. Y la razón por la cual se para Pedro And the reason why Peter stands up es porque no tenían que comer. is because they have nothing to eat. Es por eso que fue a pescar. That's why he went to fish. Dice que él se paró y le dijo, me voy a pescar. It says that he got up and he said, I'm going to go Y fishing. los otros discípulos dijeron, pues nosotros vamos también contigo. The other disciples said, we'll go with you. ¿Por qué? Porque tenían hambre. Why? Because they were hungry. Este es algo en lo que cada hijo de Dios This is something in what every child of y God, cada siervo, cada pastor every servant, every pastor pasa por esto. goes through this. Pasa en el momento que tiene que aprender a vivir en fe. They go through the moment they need to live by faith. Cuando Jesús los envió a predicar, When Jesus sent them to preach, les dijo, no se lleven una alforja, he said, do not take any bottle. no se lleven Canteen. el cinturón lleno de dinero. Don't take your belt full of money. Le dijo, donde ustedes vayan les van a proveer. Wherever you will go, they're going to provide to you. Y ellos lo creyeron. They believed that. Ellos fueron y predicaron. They went and preached. Y Dios les suplió todas las necesidades. God supplied all of their needs. Donde ellos llegaban y predicaban, Whatever they will be and preach, los honraban they will honor y them. recibían el alimento. And they will receive the Pero food. ahora Jesús no estaba con ellos. But now Jesus wasn't with Y them no parece more. que todas las cosas habían cambiado. And it looked like everything had changed. Parece que ya no tenía, parece que eran 3 años perdidos de su vida. It looked like it's been 3 years wasted of their lives. Jesús le había dicho a Pedro, Jesus told Peter, cuando lo encontró por primera vez y lo llamó, when he found him for the first time and he le called dijo, him, Pedro, deja las redes, he said, Peter, leave your net. sígueme Follow y me. te haré pescador de hombres. I'm going to make you fishermen of Y men. Pedro le creyó y dejó las redes. Peter believed him and he left Y los the 3 net. años que estuvo caminando con Jesús, And the 3 years that he was walking with no le Jesus, faltó nada. he was missing Y nothing. la obra de Dios And the work of God, era sobre su vida y sobre su casa. it was over him
him and his Porque house. Pedro era casado Because Peter was married. y encima tenía la suegra viviendo en la casa. And on top of that, he had his mother-in-law living in his Y house. todo el tiempo que estuvo nunca les faltó nada. All the time he was there, they missed nothing. Pero ahora Jesús no estaba. But now Jesus wasn't there no Y de more. alguna manera And somehow, ellos sentían que tenían que hacer algo diferente. they feel they needed to do something different. ¿Por qué tenían que hacer algo diferente? Why they needed to do something different? Porque pensaban que cuando Jesús partió, They thought that when Jesus passed todo se away, había acabado. everything has Y ellos finished. tenían que aprender a vivir en And fe. they had to learn how to live in faith. Ellos tenían, él dice la palabra, el justo por la fe vivirá. The word says the righteous will believe Ellos by dijeron, bueno, They said, well, ahora eso de ser pescador de hombres, now being fishing man, eso quedó atrás. that is past. Porque ya Jesús no está con nosotros. Because Jesus is not with us no Entonces hay que valernos por nosotros mismos. more. We have to take care of ourselves. Y le dijo, vamos a pescar. Let's go Y fishing. los otros discípulos se fueron con él. The other disciples left with El him. punto es que estuvieron pescando toda la noche. They were fishing all night, Y no bueno, mejor dicho, as better said. estuvieron arrojando la red toda la noche. They were throwing the net all night. Y no pescaron And they absolutamente didn't nada. catch nothing at all. Lo echaron, comenzaron a pescar cuando el sol se bajó. They started to fish when the sun came down, Y ellos echaban la red and they would throw the net down, y no sacaban nada. and they didn't take out Y anything. decían, a la próxima va a salir. And they said, the next one we're going to Y lo catch. hacían con fe, They did it with faith, pero no salía nada. but they didn't catch nothing. Y ellos lo volvían a echar And they threw the net again, y no sacaban nada. and they catch nothing. Y lo hicieron toda la They noche did it all night porque ellos dijeron, because they said, bueno, si nosotros lo hacemos creyendo, if we do it believing, seguro vamos a sacar for peces. sure we're going to catch fishes. Y al sacar los peces, And when they took out the las fishes, necesidades en nuestra casa van a ser the suplidas. needs in our house are going to be supplied. Pero dice la palabra que no sacaron nada en toda la But noche. the word says they didn't catch nothing at all Ellos night. estaban frustrados y estaban cansados. They were frustrated and tired. Imagínese usted, Imagine yourself. Pedro dice que se había despojado de la ropa. Peter had to take off his clothes. Ya como, es decir, Pedro volviendo a la manera a cómo pescaba antes de que el Señor los llamara. Peter going back in the place like before Jesus called him. Literalmente Pedro estaba desnudo, imagínese Pedro, Peter was naked, and imagine ahí en el mar desnudo echando la red, right there in the net. Imagine, porque como que su mente volvió atrás. because it's like his mind went back. Y entonces cuando no pescaron nada, And when they not cut nothing, Jesús les dice, ¿tienen algo de comer? Jesus told them, "Do you have something to Y le eat?" dice, no, no tenemos nada. They said, "No, we have nothing." Como le dijo, no tenemos qué, nada. He said, "We have nothing." Y le dijo, bueno, ahora echen la red a la derecha. Now throw your net to the right. Es decir, tal vez lo estaban echando, cada vez lo echaban a la izquierda. Every time they were throwing it to the Y right, to the creían left, que iban a sacar. and they thought they were going to cut something. Pero le dijo, echen la red a la derecha. He said, "Throw your net to the Y right." cuando echan la red, And when they do that, dicen que encerraron gran cantidad de it says peces. that they got cut so many Y fishes. no eran peces pequeñitos. And it wasn't in small fishes. Yo cuando voy a pescar, When I go fishing, Noemí me llama por teléfono when Noemi calls y me dice, ¿cómo vas? and she asked me how ¿Has is it going? sacado algo? Have Sí, you cut claro que anything? sí. Of course. He sacado como 4 o 5 peces. le I digo. caught like 4 or 5 fishes. Envíame una foto. Send me a picture, she Y no said. se la quiero enviar. And I don't want to send it. Envíame una foto. She says, "Send me a Le picture." envío la foto y son pescaditos así. I sent her the picture and No, there's dice la fishes. palabra The word says que los peces que ellos sacaron the fishes that they were eran peces fishes, grandes. they were big Dice fishes. que eran It enormes. says that they were enormous. 153 peces. 153 Y fishes. escuche esto. And listen to this. Dice que siendo gran cantidad de It has peces been great quantity of y fishes peces tan grandes, and great fishes la red no se rompía. that didn't rip. Nosotros muchas veces pensamos We think sometimes que tenemos que valernos por nosotros mismos. that we have to believe for our own selves. La pastora hace un momento estaba ministrando las ofrendas My wife was preaching in the offerings, y hablando acerca del afán, speaking about worrying is cómo nos preocupamos tanto en el trabajo. how we worry so much at work. Nos preocupamos y nos cansamos We worry and we get tired. y nos afanamos en la vida And we get worried in life. porque decimos, es que tengo que ganar el pan Because we said we have to work for y the tengo que sacar a mi familia bread, adelante and I have to take my y family tengo que esforzarme mucho. and
have to work very hard. Bueno, dice la palabra que a veces nos esforzamos tanto The word says that sometimes we work y so trabajamos much, tanto, and we work so pero much, no hay un fruto de eso. but there's no fruit out of it. Los discípulos habían pescado toda la noche y se habían The cansado, disciples had fish all night and they got tired, pero no habían sacado nada. but they didn't cut nothing. Ahora, ellos lo estaban haciendo con fe. They were doing it with faith, Claro, of course. yo me imagino que Pedro le dijo, muchachos, no se I'd desanimen. imagine that Peter said, guys, don't get discouraged. Miren, una vez Jesús me mandó a sacar un pez One day Jesus sent me to take out a y fish, cuando yo saqué el pez, and when I got that fish, lo saqué con una caña de pescar. I take it out with one. ¿Y qué one creen, fish in it. muchachos? And guess what? En la boca tenía monedas He had it had y con esas monedas pagamos los impuestos. pointed them out, and that's how we pay Así the es que no se taxes. desanimen, vamos a sacar peces. Don't get discouraged, but let's go catch fishes. Pero por más que ellos estaban pescando, But the more they were fishing, no sacaban nada. they didn't catch nothing. ¿Sabe por qué? You know why? Porque una vez Jesús le dijo, Once Jesus said, deja las redes "Leave the y net, te haré pescador de and hombres. I will make you Y fishermen cuando le of men." dijo, deja las redes y te haré pescador de And when he hombres, said, "Leave your nets behind," siendo pescador de hombres, being a fisherman of men, dice la palabra, todo obrero es digno de su the salario. word says every worker is good of his salary. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios nos dice que tenemos que And hacer, when we do what God tells us to do, Dios se encarga de nuestra vida. God takes care of our Dios se lives. encarga de suplir toda God necesidad. takes care of putting all A the ellos needs. nunca les faltó el pan. They never lack El bread. problema es que muchas veces nosotros The pensamos problem is that we sometimes think que tenemos que trabajar that mucho we have to work so much, y nos desconectamos and we disconnect de la obra del Señor. of the work of the Lord. Nos desconectamos y nos We desenfocamos disconnect and lose focus de lo que el Señor nos ha enseñado y nos ha mandado a of hacer. what God has teach us and sent us to Ellos do. habían sido preparados para una obra They were maravillosa, prepared for a marvelous para work, llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra. to take the gospel to all the Les dio nations. poder y les dio autoridad He gave them power and para authority echar fuera demonios y para sanar a los to enfermos. cast out demon and heal the sick. Los enseñó a He predicar teach them to preach. y ellos de ser personas con oficios, And they were people with their own jobs, pescadores, fishermen, recaudadores de tax impuestos. collectors. Otro era un sicario. The other one was ¿Sabía esto? a murderer. Uno de los discípulos era un sicario, fue un sicario, One of the disciples was a murderer. pero fue transformado por Jesús. And he was transformed by Y Jesus. ahora ellos ya no eran las mismas personas, And now they were not the same people pero no ellos more. creían y pensaban But they believe and thought que tenían que afanarse that they had to be worried para poder recibir. to be able to receive. Pero a ellos ya se les había olvidado But they had forgotten que el llamado que Jesús les había dado that the calling that Jesus gave them, era un llamado para toda la vida. it was a calling for Diga their entire conmigo, life. para toda la Say vida. with me, for their whole Y ellos life. tenían una misión And they had a mission. y tenían poder y autoridad. They had power and authority. No sé, ellos tenían autoridad y poder aún para hacer milagros. They have authority and to make miracles. Vemos en el libro de los Hechos We can see que book con of la Acts, sombra de Pedro aún los enfermos eran with the sanados. shadow of Peter, even the healed ones will be Pedro sick. no oraba por ellos. Peter will not be prayed for Pedro them. no ponía las manos sobre ellos. He will not lay his hands Cuando on them. Pedro caminaba When Peter was walking y la by, sombra de Pedro tocaba a los and his enfermos shadow will touch the y sick tocaba a ones, los que estaban poseídos and por he will demonios, touch those that were possessed by los que demons, estaban enloquecidos, those that were crazy. en ese momento eran They sanados. were healed in that moment. ¿Por qué? Why? Porque ellos dejaron de ser pescadores Because naturales they stopped being natural para fishers ser pescadores de almas. to be fishermen of souls. Pero ahora parece que ellos se habían And olvidado. it looked like they forgot about Y it. porque habían olvidado cuál era su llamado, And because they forgot what was their calling, ellos no tenían que comer. they had nothing to eat. Un día Jesús les dijo, no se lleven nada. One day Jesus told them, Al don't lugar take donde anything. vayan y a la casa que entren, ahí les van a proveer todo lo que To the necesiten. place where you go and the house you enter, they're going to give you everything you need. Pero ellos obviamente ya no estaban haciendo nada de lo que Jesús les había enseñado. They weren't doing nothing that what Jesus taught them before. Y entonces ahora estaban regresando Now they were going back al trabajo que tenían antes que Jesús los hubiera to the llamado. job that they had before Jesus called Pero them. ya no había resultado. But there was no more result. Quiero que recuerdes algo.
algo. I want you to remember Quiero que something. recuerdes el día cuando Jesús llamó a Pedro. I want you to remember the day that Jesus Pedro called Peter. estuvo pescando también toda la noche Peter was also fishing all night, y no había pescado absolutamente nada. and he caught nothing at all. Y cuando Jesús lo llamó And when Jesus called y him, él soltó las redes, and he let go of the net, su vida cambió. his life changed. Ahora él quería tomar las redes nuevamente, Now he wanted to take the net again, pero no había una pesca. but there was no fishing to do. Aunque él creía que iba a pescar, Even though he believed he was going to aunque él fish. decía, es que yo fui pescador toda mi vida, esto yo sé cómo lo voy a Even though hacer. he said, I've been a fisherman all my life, I know how to do Y no this. estoy diciendo que los que son llamados a servir no tienen que I'm trabajar. not saying that those are called to serve, they don't have to work. Pablo dice, yo les he enseñado con el ejemplo Paul said, I have teach you with my que hay que example. trabajar con nuestras manos We have to work with our hands. y aprendan a cómo ser proveedores para el cuerpo de Cristo. Learn how to be providers for the body of Christ. Pero no se te puede olvidar cuál es tu llamado You can't forget what is your y calling. para qué fuiste preparado por el Señor. What were you prepared by the Le dijo, Lord? ¿tienen algo que comer? He asked him, do Y you le have dijo, something no, to no eat? tenemos nada. They say, we have nothing. Pero aunque no tenían nada, But even though they have nothing, cuando ellos venían a la orilla, when they were coming to the ellos vieron ya las brasas edge, they already saw the y fire vieron there. un pez que estaba ya listo, preparado. And they saw a fish that was prepared. Y también había un pan ahí cocido. And there was a bread also that was cooked. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que aunque a veces a nosotros se nos cruzan los But cables, even though sometimes our cables got crossed, siempre Dios tiene preparada la provisión para God nosotros. always has the provision Porque provided for us. Dios es un Dios bueno. Because He's a good God. Porque Él es un Dios de amor. Because He's a God of Y Él love. es un Dios de And provisión. He's a God of provision. Y dice que cuando ellos llegaron, This is that when they got there, Jesús no les reclamó. Jesus did not Y no le got dijo, them in Pedro, trouble. otra vez te regresaste a pescar. He didn't say, Peter, you went back to fishing. Tampoco le dijo, y encima te llevaste a los otros discípulos. And he neither said, and on top of that, No you le took the other reclamó disciples. nada. He didn't told them anything. Les vio la cara que tenían He saw their faces. y los vio con hambre. And he saw them hungry. Y cuando ellos llegaron, And when they got there, ya tenían la comida preparada. their food was prepared. Di conmigo, Jesús tiene ya la provisión para mí. Say it with me, Jesus has No, the dilo provision fuerte, for me. Sing it Jesús loud. Jesus ya tiene la provisión para has mí. the provision for me. ¿Sabes que un día, gracias? You know that one day, ¿Sabes que un día one day, ellos repartieron 2 peces y 5 panes they were passing by 2 fishes and para 5 darle de breads comer a más de 5,000 personas, 15, 20,000 personas? to feed like 5,000, 15, 25,000 Pero people. hoy ellos mismos, And today themselves, con un solo pez with one fish y un pan, and one Jesús bread, los alimentó a Jesus todos los discípulos. fed all the disciples. Y mire usted, venían de trabajar y no habían comido toda la And noche. look, they were working and didn't eat nothing Y at quién all. sabe desde cuándo no comían, por eso se fueron a pescar. Who knows for how long they didn't eat? That's why they went fishing. Pero el pez que tenía preparado Jesús, The fish that Jesus had prepared, seguro era un pez zarandeado, como un pescado zarandeado. for sure was a really good Y cooked se lo fish. preparó. He prepared that. Ya estaba for them. al punto, It was in point porque estaba hecho bajo las brasas. because it was already. En otras palabras, no era cualquier alimento, It wasn't just any era un other alimento food. It delicioso. was a very delicious Y Él los food. alimentó. And he fed them. Y les dijo, ahora traigan de los peces que trajeron. And he told them, now bring from the fishes ¿Qué that you quiere caught. decir esto? What does this mean? Que aunque el Señor tiene el alimento para nosotros, Even the Lord has the food for us. nosotros tenemos que aprender a traer We need to learn to bring de las primicias o de la pesca que el Señor nos da. from the first fruits of the fishing that God gives us. Dice la palabra que eran 153 peces grandes y la red no se rompía. The word says that we're 153 large Diga fishes conmigo and that fuerte, did la not red torn. no se rompía. Say it with me, the net Dígalo did not fuerte, la torn. red no se The rompía. net did not torn. Solo eran 7 discípulos. They were only 7 disciples. Es obviamente la pesca, Obviously the fishing, el peso de las redes the weight of the net, lo superaba. it was bigger. Era mucho más pesado de lo que ellos podían It mover. was much bigger than what they can carry. Y la red parece que era más débil de lo que podía They soportar. looked at the net was bigger and what could it support.
pero la red no se rompió. and the net did not torn. Aprenda esto. Learn this. Cuando Jesús nos dice tira la red When Jesus tells us to throw the y net, cuando comenzamos nosotros a pescar and when we start to fish, en el llamado que Dios nos ha dado, in the calling that God has given us, parece que la pesca nos sobrepasa. it looks like the fishing is greater than us. Parece que es imposible que los que estamos podemos capturar o sacar esa gran cantidad de It peces. looks like the ones that we're here we can capture and take out the number Porque of obviamente fishes. no solamente es tirar la red Because it's not just to y throw que the los net, peces estén en la red. and the fishes can be Si in la the red net. se rompe, If the net rips los off, peces se pierden. the fishes get lost. Pero la red no se rompió. But the net did not rip. ¿Por qué? Why? Porque cuando tú sigues las instrucciones de Because Jesús, when you follow the instructions of parece God, que la obra nos sobrepasa a nosotros. it looks like the work is even greater Pero than cuando we are. nosotros le creemos a But Jesús, when we believe Jesus, la red no se va a the romper. net will not be torn. Quiere decir que los peces que son capturados, It means that the fishes that are captured, esos peces van a venir al reino. those fishes are going to come to the kingdom. Y ahora no está hablando Jesús de peces naturales. And now God is not speaking of natural Está hablando fishes. de los mismos peces que le dijo a Pedro He's speaking of the same fishes that he told cuando Peter le hizo el llamado. when he made him Le the dijo, calling. ahora te voy a hacer pescador de He hombres. said, I'm going to make you fisherman Diga of conmigo, men. pescador de hombres. Say it with me, fisherman of men. Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Jesus said that the vine is so great and the workers are very little. Pero aunque los obreros son pocos, But even though the workers are little, podemos capturar los peces we can capture the fishes cuando nosotros seguimos las instrucciones de Jesús. when we follow the instructions of Jesus. Si los discípulos no hubieran tirado la red a la If derecha, the disciples wouldn't throw the net to the right, no hubieran sacado los they peces. wouldn't cut the fishes. Si no los hubieran traído a tierra, If they wouldn't bring it to hubieran land, perdido la pesca. they would have lost the fish. Imagínate si ellos se hubieran rendido. Imagine if they will give up. Pon atención en esto. Pay attention to this. Imagínate si ellos se hubieran rendido. Imagine if they would have given Ellos up. estaban sacando la red. They were taking out Le the dijo, net. no, esto es mucho. And they said, this is too much. Y esto nos sobrepasa. They said, this is bigger than we Ellos are. hubieran podido decir, They could have said, dejemos que algunos peces se vayan, let's let go of some fishes. porque no tenemos la fuerza para sacarlos. Because we don't have the strength to take them Pero out. ellos no se dieron por But they vencidos. didn't give up. Ellos parece que la barca It se looked hundía con el peso de las redes. Like the boat was sinking with the Pero ellos weight of no the fishes. soltaban la red. But they didn't let go of the net. Ellos hubieran podido darse por vencidos y soltar la red They could- completamente. Give up and let go of the net completely. Pero no lo hicieron. But they didn't do it. ¿Por qué? Why? Porque dice la palabra que ellos, aunque no se atrevían Because the word says they even didn't dare to do a it. preguntarle quién eres tú, To ask him who ellos are en you? su corazón sabía que era el They maestro. knew in their heart it was the master. Y por the eso teacher. ellos no soltaron la red. And that's why they didn't let go of the net. Muchas veces nosotros estamos pensando soltar la red Many times we're thinking on y letting go decir, of no, the net esto nos sobrepasa. and say, no, this is greater Esto es than mucho I am. trabajo. This is too much work. No voy a poder hacerlo. I'm not going to be able to do Pero it. cuando tú le crees al But Señor, when you believe the Lord, vamos a poder sacar esa gran cantidad de we're going to be peces able to cut that y kind la red no se va a of romper. fishes and the net is not going to Porque be la red ripped. no se rompe, Because the net is not going to no get por torn. la fuerza de la red, Not by the sino strength por of the la net, palabra que Dios nos ha dado. but by the word that God has Y Jesús no le dijo, given echa us. la red a la derecha Jesus didn't give them, throw the net to the para right que la red se rompiera y después burlarse de for ellos. the net to rip No, and then no lo laugh of hizo. them. He didn't Lo do hizo that. para que ellos supieran He did it so they can knew que Él tenía el control de sus vidas that he had the control of their lives. y que ellos tenían que aprender a creer. And they had to learn how to believe. Porque ellos creían Because they believe cuando Jesús estaba físicamente con when ellos. Jesus was physically with them. Pero ahora venía el tiempo But now the time was coming donde Jesús ya no iba a estar físicamente con where ellos. Jesus wasn't going to be physically with Pero them. la palabra ellos la habían But recibido. they had received the word. La enseñanza ellos ya la They tenían already had the teaching. para que caminaran en esa So they enseñanza. can walk in that teaching. Un hijo de Dios tiene que aprender a caminar por A fe child of God needs to learn how to walk y by faith creerle a Dios. and believe God. Y cuando Dios nos ha dado una palabra And when God has given de us the echar la word red, of throwing our net, obviamente después de echar la red, obviously after throwing the net, hay mucho trabajo
por There's delante, a lot of work ahead of us. pero Dios va a suplir todas nuestras God is necesidades. going to supply all our En otras needs. palabras, no podemos desenfocarnos. In other words, we cannot lose focus. ¿Hay necesidades en nuestro hogar? There are needs in Claro our que houses. sí. Of course. Los hijos, esos no saben, ellos siempre piden, ¿no es cierto? Our children are always asking Ellos and no they don't saben, know. no saben si trabajaste 20 o trabajaste 60 horas. They don't know if you work for 20 or 60 Ellos hours. igual quieren comer. The same thing, they want to Ellos eat. igual quieren vestir. They want to be dressed Ellos well. necesitan. They need. Y hay necesidades que tienen que ser suplidas en el hogar, There are needs that need to be supplied in our pero houses. no van a ser suplidas But they're not going to be por supplied afanarnos nosotros by us being worried, haciendo las cosas para poder vivir. doing things to be able to Lo live. que tenemos que recordar What we have to es cuál es remember el llamado que Dios nos ha dado is what's the calling that y God has hacer lo given que Dios us, nos dijo. and do what God told Y us. ahí And right there, hay una provisión de Dios para there's nuestra a vida. provision for God for our Ahí lives. Dios tiene preparado el pez. Right there, God has prepared Ahí the Dios fish. tiene preparado el pan. Right there, God has prepared ¿Por the qué? bread. Why? Porque sabe Because He knows que hay hambre that there is hunger y que hay necesidades and que there's necesitan ser suplidas. needs that need to be Amén, dale un supplied. fuerte aplauso Give al a big Señor. applause to the Lord. Verso 15 Verse 15 al 19 voy a leer. 15 to 19. Sígame en su Biblia. Follow me in your Bible. Después de que esto pasó, After this happened, en el versículo 15 dice, verse 15. cuando hubieron comido, After breakfast, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Jesus asked, Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Verso 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le preguntara la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Después de que le da de comer after he a feeds todos them los discípulos, to all the disciples, llama aparte a Pedro. he calls Peter on the side. ¿Recuerda usted que la noche que aprendieron a Jesús, Remember that the night that they caught Jesus, Pedro lo negó 3 veces? Peter denied him 3 times. No lo negó una ni lo negó 2. He didn't deny him 1 or 2 times. Lo negó 3 He veces. denied him 3 times. Y dice la palabra que se apartó y se fue corriendo y se escondió. The word says that he went aside and he left running. Ahora, después de que lo alimenta, After he feeds him this time, habla a su corazón he speaks to his heart. y le dice, Simón, hijo de Jonás. And he tells him, Simon, Ya no son le of dijo John. Pedro. He didn't call him Peter no more. Su nombre era Simón. His name was Simon. Pero Jesús le había cambiado el nombre a Pedro. Jesus changed his name to Peter. Pero ahora le vuelve a llamar Simón. Now he calls him again ¿Por qué? Simon. Why? Porque cuando Pedro negó a Jesús, When Peter denied Jesus, él se desconvirtió, se volvió atrás. it says that it's like he turned back. Y ya no le dice Pedro, ahora le vuelve a llamar Simón. And he doesn't call him Peter, he calls him Simon. Y le dice, Simón, ¿me amas más que todos estos? And he says, Simon, do you love me more than ¿Cómo all le this? dijo? ¿Me amas más que todos He estos? said, do you love me more than this? All of them? El llamado que Dios hace a nuestra vida The calling that God makes to our lives. depende del amor que nosotros tenemos hacia Él. It depends on the love that we have. Él le towards dijo, him. ¿me amas más que todos estos? He asked him, do you love me more than all of them? Aunque nosotros nunca dejamos de ser ovejas del Señor, Even though we never stop being sheep la of the palabra Lord, dice que somos ovejas de su prado, the word says that we y are todos, his sheep, and all of servidores us, y pastores, servants and pastors. seguimos siendo ovejas del Señor. We're still
sheep of the Lord. Pero dice la palabra, Jesús le hace un llamado Jesus makes him a a calling apacentar las ovejas. to take care of his sheep. Y ese llamado depende de algo. And that calling depends on something. Depende del amor que nosotros le tenemos a Jesús. It depends on the love that we have to Jesus. Es decir, que nosotros dejamos de ser ovejas It means we stop being sheep para poder pastorear o dar el to alimento be able to shepherd or feed cuando nosotros realmente amamos a when Jesús. we truly love Jesus. Y no era un amor cualquier otro. It wasn't just like any other Le love. dijo, ¿me amas más que todos He estos? asked him, do you love me more Cuando le than dijo, them? ¿me amas? When he asked him, La do you love palabra me? en el original es agapao, And the original is agapao, que es de donde viene el amor, amor ágape. where the love agape Es comes el from. amor verdadero, el amor que proviene de Is the Dios. true love, the love that comes from Es God. un amor que el hombre nunca conoció, Is the love that man never knew. que no nace del hombre, Is not born from man. sino es el amor que es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. But it's the love that is poured in our hearts by Jesús the le Holy dijo, Spirit. ¿me amas con el amor verdadero, el amor ágape? Jesus asked him, do you love me with the true love? Y Pedro le responde, sí, Señor, Peter answers, yes, Lord. tú sabes que te amo, pero le dijo, tú sabes que te fileo. He told him, you know that I love you. You know that I Cuando le phileo dijo, you. tú sabes que te amo, When he said, do you know that I este love no you? es el amor ágape, This is not the agape es love. la palabra fileos, es un afecto entrañable. The word phileos is just a Él no strong le estaba friendship. preguntando eso. He wasn't asking him Él le for dijo, that. ¿me amas realmente? He said, do you truly love ¿Me me? amas con esa pasión y me amas más que todos Do estos? you love me with such passion and Y more Pedro than le all of dice, them? sí, Señor, yo siento un afecto por ti. And Peter said, I do, Y Lord. le I dijo, feel appreciation. apacienta mis corderos. God said, ¿Cómo take le care dijo? of my- Apacienta mis corderos. Take care of, feed my lamb. La palabra apacentar The word quiere decir dar el alimento. it means to feed. Es darle el alimento, It's to feed es them. darle la bebida, It's to give them the drink. es cuidar. It's to take care of them. Y los corderos, And the lambs, aunque son ovejas, even though they're sheep, los corderos son las ovejas más pequeñitas. the lambs are the smaller sheep, Son las recién nacidas. are the newborn. Y le dijo, Pedro, ¿me amas más And que estos? He said, Peter, do you love me more than Entonces them? apacienta o dales de comer So feed a las ovejas más pequeñitas del rebaño. the smallest lambs. Y le pregunta la segunda vez y le vuelve a decir, Pedro, o le dice Simón, le dice, ¿me amas? And he asked him the second time, Peter, do you Le love dice, me? ¿me amas con el amor Do ágape? you love me with the agape love? Pedro le vuelve a contestar la segunda vez, Peter answers him the second time. sí, Señor, yo te fileo. Yes, Lord, I do. Yo siento un afecto Phileo. por ti. I feel affection Obviamente for you. Jesús no le estaba preguntando eso. Jesus wasn't asking him that. Y entonces le dice, pastorea mis And ovejas. then he said, feed my sheep. Las ovejas es el rebaño que ya es maduro. The sheep is the herd that is already mature. Y pastorear es diferente a apacentar. And to be shepherded, it's differently of feeding. No sé si en el inglés la traducción es correcta, pero apacentar es dar solamente alimento. To feed is just to give them food. Pastorear es cuidar de las ovejas. Be a shepherd is taking care Jesús of the sheep. dijo que aquellos que no son verdaderos pastores Jesus says those that are not true shepherds. ven venir el enemigo, el lobo, y dejan las ovejas y corren. They see the wolf coming and they leave the sheep and they Pero run. el verdadero pastor da su vida por las But ovejas. the true shepherd gives his life by Jesús the sheep. enseñó que el verdadero pastor Jesus thought that the deja true las shepherd, 99 he leaves the 99 y va por la que se perdió. and he goes to seek Y the cuando one la that lost. encuentra, la toma And when he y finds la it, lleva sobre sus He hombros. takes it over his shoulders. La cuida. He takes care of Y it. si está enferma, And if it's entonces sick, la protege. Then he protects it. Entonces el pastoreo The shepherd es algo mucho mayor que solamente dar alimento. is something greater than just feeding. Y le dijo, Pedro, ¿me amas? And he asked Peter, do you ¿Me love amas me? para pastorear mis ovejas? Do you love me to shepherd my sheep? Entonces el pastoreo se trata de eso. A shepherd is Y pongan about atención a aquellos que tienen un llamado de Dios. that. Pay attention to those that have a calling from God. Porque muchos quieren predicar y predican. Many want to preach and they Y do. predican por muchas And they razones. preach for many reasons. Hay quien predica, como dice la palabra, por envidia. Those are the ones that preach by envy. Pablo dice, otros predican solamente por contienda, por pelear.
pelear. Paul says there's someone that preaches just by fighting. Otros predican porque tienen envidia. Some of them preach just because they have Pero envy. aquellos que tienen un llamado de Dios para pastorear, But those that have a calling for being shepherds, ese llamado es basado en el verdadero amor que nosotros tenemos a Jesús. that calling is based in the true love that we have by Jesus. Y el llamado no es a brillar en un altar. And the calling is not to No es be agarrar un shining up in an micrófono altar. y orar y atar y It's reprender. not grabbing a microphone and Eso lo hace cualquiera del rebaño, lo hace cualquier hijo de Dios. Anybody from the shepherd can do that. Pero pastorear es amar las almas. But to shepherd is Es to love the preocuparse souls. por Is ellas. to be worried for them. Jesús dijo que aquel que es un asalariado Jesus says those that are workers, that solamente paid workers, trabaja por un salario. they just work by a payment. Y puede hablar de un salario económico, I monetario, can be in a payment of money, pero no les importan las ovejas. but they don't care about the Yo lo he sheep. visto por muchos años I've seen it esto. for many years. Pastores que reciben un salario, Pastors that they receive a pero salary, que realmente no les importa la vida de las but ovejas. they don't care about the lives of No the les sheep. importa si se They pierden, don't care if they get lost. no les importa si están They enfermas, don't care if they are sick. no les importa si hace tiempo que no las miran en la They don't iglesia. care if they haven't seen it for a long No, time no in les church. importa. They don't care none of that. Y hay personas que reciben un salario que no es monetario, And there's people that receive a salary that is not money. que solamente pastorean por la posición y por el lugar They are just pastor by the o position por of the el place, nombre de or pastor. because of the name of pastor. Y ahora yo soy alguien dentro de la And now iglesia. I am somebody Y inside ahora the church. yo aquí voy a brillar. And now right here I'm going to shine. Pero el pastor no se trata de una posición, Pastor, it's not a position, sino se trata de un oficio. but it's a work. Y el job. oficio del pastor And the job of a es pastor cuidar las is almas, to take care of the es souls. preocuparte por Is ellas. to be worried for them. Y Jesús le dijo, Pedro, ¿realmente me Jesus amas? asked him, Peter, do you truly love Entonces pastorea mis me? ovejas. And then shepherd. ¿Sabes shall I- dónde nos damos cuenta cuando realmente amamos a Jesús? You know where we can truly see Cuando when nos we love preocupamos Jesus? por las almas, When we worry for the souls. cuando nos preocupamos por las When ovejas, we worry for the sheep. cuando nosotros venimos a la iglesia When we come to church. y entramos a la iglesia, And we come into levantamos church. las manos y recibimos, We raise our hands y and venimos receive. a recibir, And we're here to y receive. venimos por el milagro, We came here for the y miracle. venimos por la provisión, We came here for the y venimos provision. para que el pastor ore por mí. And we came so the pastor can pray Y for cuando me. yo me voy, salgo de este And lugar, when I leave from this place. pero no me preocupa quién vino, But I don't care who came. tampoco me importa si aquel hermano tiene problemas, I don't care if the brother has solamente problems. me importa apacentarme yo mismo. The only thing I can care of it's myself. Ahí te das cuenta cuando realmente el amor de Dios está en la iglesia. That's where you can truly see if the love Cuando of Jesus is in the nosotros, church. hay gente que dice, yo amo a Dios. There's people that say, Oh, I y love canta God. y llora, And they sing and cry. aplaude, And they y applaud. todo eso es bueno. And all is good. Pero si no hay amor, But if there is no love, dice la palabra en Primera de Corintios, The verse is in 1 de nada me Corinthians. sirve lo que yo haga, it's good for nothing what I do. de nada me sirve lo que yo It's hable, good for nothing what I y de nada me speak. sirve todo lo que puedo tener, It's good for nothing everything that I porque could si have. no tengo amor, Because if I don't have love, nada soy y I- de nada me sirve. I'm nothing and it's good Y nothing el for me. pastoreo And the pastored es amar las is almas, to love the amar souls. las ovejas. Love the sheep. ¿Cómo podemos decir que amamos a Jesús How can we say that we love Jesus y no amamos las almas? and we don't love the souls? Le pregunta la tercera vez. He asked him the third Primera time. vez le pregunta, ¿me agapao? ¿Me amas con el amor de Dios? The first time he asked him, "Did you love Sí, me, agapao, le with the dijo, love sí, of God?" te He said, fileo. "Yes, I Le appreciate dijo, you. tengo un afecto por ti. I have a appreciation La for you." segunda vez le vuelve a decir, Pedro, ¿realmente me amas? Second time, Peter, do you truly love me? Sí, tengo un afecto por ti. Yes, I have an appreciation La for tercera vez cuando leemos The que third le time, dice la tercera vez, you. When we read that he asked him Pedro, the third ¿me time, amas? Peter, do you love ya no me? le dijo, Pedro, me agapao, ya no le dijo, ¿me amas con el amor verdadero? He didn't ask, "Do you love me with the true love?" Cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? When he asked him, "Peter, do you Le love me?" dijo, ahora se la cambió. Now he changed Y it. le dijo, Pedro, ¿me fileas? He asked him, "Peter, do you ¿Sientes afecto por mí? have affection En for me?" otras palabras, Jesús le estaba, 2 veces le dijo, ¿me amas con el amor verdadero? Apacienta mis And ovejas. in other words, he told, "Do you tell me with the love, true love?" Pero Take él care of las my 2 sheep?" veces le contestó, sabes que tengo un afecto por ti. And the 2 times he said, "You know I have affection for you." Ya la tercera vez entonces Jesús le dice, Pedro, entonces sientes
solamente un afecto por mí? And the third time he said, Peter, do you only Es have por affection eso for me? que Pedro se entristeció, That's why Peter got feel porque le sad. preguntó la tercera vez Because he asked him the third y time. ya no le dijo, ¿me amas con el amor ágape? And he didn't ask him, do you love me with the Sino le agape dijo, love? ¿me amas con el amor de los sentimientos, con un afecto solamente? Then he asked him, do you love me with affection and feelings only? Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Peter said, Lord, you know Tú sabes everything. que te fileo. You do know that I love you. Pero lo que me impresiona, y esto es lo que quiero que recibas en tu corazón, What impressed me, and this is what I want you to receive que in your aunque heart. Pedro no pudo responderle, siento ese amor ferviente, But even Peter couldn't say, I have feel él le dijo, such strong love. entonces me filea, le dijo, ¿sientes un afecto por mí? He said, do you feel affection for me? Dijo, sí, Señor, tú sabes que siento un afecto por ti, tú lo sabes todo. He said, yes, Lord, you know that I have feel affection for you, but you know it all. Qué bueno que fue Jesús, porque tal vez si hubiera sido yo o cualquiera de ustedes, It was so good that it was Jesus, because bueno, a it lo would be mejor one of ustedes us. no, pero yo sí. Maybe not you, A but lo mejor hubiera dicho, no, I este have. no tiene lo que se necesita. I would have said, Este no tiene un llamado para ser he pastor. doesn't have a calling Porque or what no, is él needed. no siente el amor y la pasión por las almas Because realmente. He doesn't have the affection and Él the no passion está for the souls. sintiendo lo que yo siento por las ovejas. He's not feeling what I feel for this sheep. Él no está amando con ese amor verdadero, con esa He's pasión. not loving with that true love and that passion. Porque le dijo, no, Señor, tú lo sabes todo y sabes que siento un afecto. Because he said, Lord, you know that I love you and I feel Pero a mí affection. me sorprende que Jesús le dijo, But I'm amazed that Jesus entonces apacienta mis said, then ovejas. take care of ¿Cómo? my sheep. How? Jesús le dijo, apacienta mis He said, ovejas, take care of my sheep. aunque él parece que él mismo creía Because even though he believed, que no tenía lo que se necesitaba para ser un pastor. he didn't have what is needed to be a pastor. Sabes que cuando le dijo You know la that when segunda vez, the second time he said, la primera vez le dijo, apacienta mis the ovejas. first time he said, take care of my sheep. Pero cuando le dijo la segunda vez, ¿me amas? When he said the second time, do you love Le dijo, Pedro, pastorea mis me? He ovejas. said, Peter, take care of my sheep. En el original, en el griego, pastorea, In the original, take care literalmente quiere decir In the Greek, actúa como un of pastor. means act like a pastor. Entonces le estaba like a diciendo, shepherd. Pedro, ¿me amas? He said, Peter, do you love Le me? dijo, actúa como un verdadero pastor. Act like a true shepherd. ¿Por qué? Why? Porque un día Jesús le dijo, Because one day Jesus le told dijo, him, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, blessed are you because no flesh sino or mi Padre que está en los cielos. show it to you, but my Father Le is that dijo, is y in sobre heaven. esta roca edificaré mi And iglesia. upon this rock I'm going to Es decir, build sobre my church. sobre la revelación de la persona de Meaning, Cristo, upon the revelation of the la person of Christ, iglesia es edificada. the church is going to be Y le edified. dijo, y también te digo que tú eres Petra, tú eres piedra. And here I said, you are Petra, Y you le are dijo, rock. Pedro, ahora tú eres como yo. And he said, Peter, not you're Yo like soy me. la roca I am the rock sobre el cual la iglesia es in edificada. which the church is going to be Pero tú, edified. Pedro, But you, ahora Peter, eres una piedra, tú eres como yo. not you are a stone, you're like Y me. sabes que Jesús es el príncipe de los And pastores. you know that Jesus is the prince Sabes of que pastors. Jesús es el buen pastor. You know that Jesus is the good pastor. Por eso la segunda vez cuando le dice pastorea mis That's ovejas, why the second time he said, take care lo of que my le estaba sheep. diciendo, Pedro, actúa como un He pastor. was telling me, Peter, act like a shepherd. Porque Pedro Because Peter se había regresado a pescar. had going back to Él dijo, fish. Pedro, ese no es tu He llamado. said, Peter, that is not your Pedro, calling. tienes que dejar las Peter, you redes. need to leave your net Tienes behind. que dejar de pensar como un You pescador. need to stop thinking like a fisher. Actúa como un pastor. Act like a shepherd. Habla como un pastor. Speak like a shepherd. Cuida las ovejas care como un verdadero pastor. of the sheep like a true Porque shepherd. ese es tu llamado. Because that is your Porque calling. tú, Pedro, Because you, eres Peter, igual que yo. you are like me. Y yo soy el buen pastor. And I am the good Y ahora shepherd. yo te he encargado And mis now ovejas I have given you para my que tú shepherd, te my comportes sheep, so you can y te behave, portes and you can y behave, actúes and act como un verdadero pastor. like a true shepherd. Es decir, que Pedro no la había captado. Peter didn't caught that yet. No había captado que ahora su llamado He didn't catch that his era calling pastorear la iglesia del was Señor. not to be a shepherd of the church No of the había Lord. captado el llamado. He didn't understand the calling. Que Pedro había sido llamado para ser un líder para la iglesia Peter naciente. was being called the leader for the newborn Después church. del Espíritu Santo, After the Holy Spirit, en el libro de los Hechos, in the book of Acts, después de la persona del Espíritu Santo, after
the person of the Pedro Holy es la Spirit, persona más importante. Peter is the second person O most digamos la important. segunda persona más Or we importante. can say the second person that is more Porque la important. más importante es el Espíritu Santo. The important one is the Pero en Holy la Spirit. primera etapa del libro de los But Hechos, the first Pedro tenía un liderazgo of the de Holy Spirit, influencia sobre todos los discípulos y Peter apóstoles had a leadership over all y sobre toda la the iglesia. apostles and all the church. Mire qué liderazgo tenía Look Pedro, what kind of leadership Peter que had. cuando él dijo, me voy a pescar, When he said, I'm going to go fishing, los otros apóstoles dijeron, nosotros vamos contigo. the other apostles said, we'll go with you. Pedro tenía liderazgo para lo bueno, pero también para lo malo. Peter had leadership for the good, but also for the bad. Y tienes que saber que cuando Dios te ha dado liderazgo, You need to know that when God has given te you ha dado un leadership, liderazgo para que te portes y te comportes como un pastor. He has given you leadership to act and Pero behave cuando like a tú no pastor. te portas But when you don't y no behave, actúas como un and pastor, you don't act like a pastor, también las ovejas te siguen, also the sheep follow pero te siguen you, para lo malo. but they follow you for Cuando the tú bad. estás apagado, When you are las ovejas se apagan. off, the Cuando sheep tú also estás off. desanimado, When you are discouraged, las ovejas se the desaniman. sheep are also discouraged. ¿Sabes cómo pastorean? You know how they shepherd? El pastor no tiene que convencer a todo el rebaño. The pastor doesn't have Pueden to ser convince the 100 whole club. o pueden ser 5,000 ovejas. It can be 100 or Todo lo 5,000 que el sheep. pastor hace All the es shepherd tomar does una oveja is to take one y sheep llevar esa oveja. and take that sheep. Cuando esa oveja entra al redil, When that sheep goes todas into las demás ovejas fold. vienen siguiendo a la primera. the rest of the sheep are Así following the son first las one. ovejas. That's how the sheep are. El pastor solamente se preocupa por llevar a una The shepherd only it's worth to take y one, todas las demás vienen atrás. and the rest are going Los behind pastores him. The pastors son las primeras ovejas are que the first siguen al buen pastor, sheep that follow the al good shepherd. príncipe de los pastores, The que es prince Jesús. of the pastor, which is Jesus. Pero tienes que empezar a actuar, But you need to start a acting verte and to see tú yourself mismo como el pastor de las as ovejas. the pastor of the Porque sheep. si no, nunca vas a poder desarrollar el llamado que Dios te ha If not, dado. you're never going to be able to develop the calling that God has given you. Pero Jesús le dice la tercera vez, ¿me Jesus amas? tells him the third time, do you love me? Dijo, tú lo sabes todo y él se pone triste. He gets sad and he said, you know it all. Porque él sentía que no tenía lo que se necesitaba. Because he felt he didn't have what Y he sabes needed. que yo mucho tiempo me sentía de esta manera. And you know, I felt like this for such a long time. Mi pastor me mandó y me dijo, ahora vas a pastorear. My pastor sent me and he said, yo you're gonna be predicaba y pastor hacía now. todo. I will preach and do Pero everything. siempre pensaba, mi pastor seguro se equivocó. But I would keep on saying, my pastor Yo siento make a que mistake. no tengo lo que se necesita. I feel like I don't have what is needed. Y le abro mi corazón. I'm opening my heart to you. No soy una persona que anda endulzándole el oído a todo mundo, I'm not a person that is sweet in the ear dándole of besos everybody, a todo mundo, kissing everybody, abrazando a todo mundo hugging everybody, y dándole una buena sonrisa a todo and mundo. giving you a good smile to everyone. Y a veces pensamos que eso es realmente amar. Sometimes we think that that is true Yo mucho love. tiempo me preguntaba y decía, I asked myself for such a ¿realmente long tengo time lo que se and necesita? said, do I truly have what it's ¿Tengo el needed? amor que se necesita para poder pastorear la iglesia del Señor? Do I have the love to shepherd the Y el church Señor of the Lord? habló a mi corazón y me dijo, ¿tú me amas, Carlos? The Lord spoke to Yo my dije, heart and he Señor, said, sí te amo. do you love me, Carlos? And I ¿Estás said, Lord, I dispuesto do. a dar tu vida por la iglesia Are you willing to give your life for the para church? pastorear la iglesia? To Sí, shepherd Señor, the estoy church? dispuesto. Yes, Lord, I am willing. Y entonces entendí esta palabra que hoy estoy ministrando a tu corazón. Then I understood this word that I'm ministering to your heart Porque now. le dice, ¿me amas? Because he asked him, do you Y love le dijo, me? tú sabes que te fileo, tú sabes que siento ese afecto. He said, you know that I have affection Y for aún you. así Jesús And even like that, le dijo, Jesus, pastorea mis he ovejas. said, take care of my sheep. ¿Por qué le dijo esto? Why did he say that? Porque Pedro lo había negado 3 veces. Peter had denied him 3 times. ¿Cuántas veces lo había negado? How many times 3 did he deny him? veces. 3. Yo creo que Pedro para todo mundo era el menos indicado. I think that Peter for the world was the less Pero Jesús educated. tenía fe en Pedro. Jesus had faith in Peter. Meses antes, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. A month before, Jesus said, the devil has Pero asked yo he for you to rogado, Pedro, whip para que tu fe no you. But I falte. have prayed so your faith Y una will vez not vuelto be confirmes a tus missing. hermanos. On one's back, you can Es confirm the faith to decir, your brothers. Jesús sabía que Pedro iba a ser zarandeado.
Jesus knew that Peter was going to be shaken. que Pedro lo iba a negar, That Peter was going to deny him. pero sabía que Pedro iba a volver He also knew Peter was going to come back para poder confirmar la fe de todos los demás apóstoles. to be able to confirm the faith of all the Ahora, apostles. escucha esto. Now listen to this. Cuando le dijo, ¿me ama When realmente? he said, do you truly love me? Le dijo, apacienta mis He ovejas. said, feed my sheep. Pero le dijo algo muy He importante. told him something very Le important. dijo, Pedro, cuando eras He joven, said, Peter, when you were young, tú te ceñías y tú ibas por donde tú querías. you will get dressed and go wherever you want. Y esto precisamente estaba hablando del carácter de Pedro, And he was speaking of the character of un Peter, carácter impulsivo, an impulsive character. a veces hasta irrespetuoso con So- Jesús, he was disrespectful towards que Jesus. hacía, se le botaba, se enloquecía y hacía cualquier cosa. He will get crazy and do anything. Es más, As a matter of lo fact, negó 3 veces, he denied him 3 times. pero le dice, antes tú te guiabas He said, e ibas por donde querías, you used to go wherever you want. pero cuando seas viejo, Pedro, When you get y older, recibe esta palabra, and receive this cuando word, seas viejo, when you get older, alguien más dice te va a llevar por donde tú no quieres. somebody else is going to take you Tú where vas you a don't extender want las to. manos You're going to extend y your alguien hands, te va a ceñir and somebody's going to y dress te va a you up. llevar por donde tú no And they're quieres. going to take you where you Pero don't tú want vas a to. ir. But you're going, Y dice la palabra que esto dijo de la muerte The word con la says que habría de glorificar a Jesús. that this is speaking of the death that he was going to Cuando le dijo vas a abrir los brazos, literalmente es porque Pedro When he said you're going to open your arms, it was murió en una cruz pero de cabeza. because Peter died on a cross con los brazos upside down abiertos. with his arms open. ¿Qué es lo que Jesús le estaba diciendo en ese What momento? was Jesus telling him in that Le moment? dijo, Pedro, ¿me amas? Peter, do you love Y me? le dijo, sí, apacienta mis He said, ovejas. yes, feed my sheep. Y le dijo, Pedro, de partir de ahora en He adelante, said, Peter, from now on, ya no serás como antes. you're not going to be like before. Antes tú Before, ibas por donde querías, You used to go pero de anywhere you ahora en wanted. adelante But me from vas now a on, seguir hasta la you're muerte. going to follow me till Y your antes death. parecía que no tenías lo que se necesitaba. Before it looked like you didn't have what Antes it was parecía, Pedro, que eras muy needed. débil. Before it looked like you were so weak. Antes me negaste una Before you me denied me negaste once, dos you denied me twice, y hasta 3 and even veces. the third time. Pero ahora, Pedro, But now, nunca más me vas a volver a you're negar. not going to deny me never again. Vas a estar gustoso de ir a la muerte por mí. You're going to be joyful to go right Y there for entonces me. ahora So now, nunca más vas a volver atrás. you're never going to go back. Y dijo, después de que le dijo esto, And after he said this le to dijo, him, Pedro, he sígueme. said, Peter, follow Y me. ese cuando le dijo, And when he sígueme, said, follow le dijo, me, sígueme para toda he tu said, vida. follow me your Y entire en toda life. tu vida nunca me vas a dejar. And your entire life, you're not going to leave me. Levanta tu mano y recibe esta palabra. Raise your hand and receive Porque this el word. Señor te dice Because the Lord que, tells you que las caídas que tuviste that en tu the vida, faults down that you had in la your life, debilidad que hubo en tu the vida, weakness that you had in y your cuando life, flaqueaste and when you got y wicked, negaste al and you Señor, denied the o Lord, caíste en or you pecado, fall in sin, pero el Señor te but the levantó. Lord lifted you up. Nunca más volverás Never atrás, again you're gonna porque go tú back, tienes un llamado, because you te have dice a el calling, Señor. the Lord tells Y el you. Señor te dice, And the tú Lord tienes tells un you, llamado you have a para calling pastorear mis to ovejas. shepherd my Y sheep. ahora no será como And now antes. it's not going to be like before. Levanta tu mano y recibe. Raise your hand and Porque receive. el temor que sentías Because the fear that you had de fallarle a Dios, of failing el God, Señor lo está quitando the en Lord esta is hora. removing it right Hay now. muchos que tienen temor. There's a lot of you that have de fallarle fear a Dios. of failing God. No sé, Señor, no sé si tengo lo que se Lord, I necesita. don't know if I have what it's needed. No sé si puedo hacerlo. I don't know if I can do it. Dios te ha llamado a servir, God has called you to serve, no solamente como pastor, not just as a pastor, tal vez en la alabanza, maybe in the worship en team, algún ministerio, in some ministry, pero tienes miedo de fallarle but al you're afraid Señor. of failing the Lord. Tienes miedo a no tener lo que se You are necesita. afraid of not having what is Y el needed. Señor te dice, no se And trata the de Lord ti, tells you it's not about se you. trata de lo que yo hago en It's tu about vida. what I do in your Y de life. ahora en And adelante, from now on, tu vida your life no será la is misma. not gonna be the De ahora same. en adelante, From now on, mi poder se my perfeccionará power en will ti. perfect in your Y escucha esto, And listen to this. me vas a seguir todos los días. You're going to follow me every day. No vas a volver atrás, You're not gonna go back. no vas a You're caer. not going to fall. Y el diablo te zarandeó una vez. The devil is shaking you once. Va a venir muchas veces a quererte hacer daño, He's going to come many times to pero try nunca más vas a caer. to harm you, but you're not going to fall again. Porque tienes un llamado, Because you have a calling. tienes el llamado You have the calling a alimentar a las to multitudes. feed the multitudes. Y ese es tu llamado, And that is your calling. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y Dios te está llamando, y hay personas que Dios ha llamado There's people that God has called para apacentar, dar el alimento, to feed, to take care, para dar el alimento a los más pequeñitos. to feed the younger ones. Pero también Dios está levantando pastores God en is este also
lugar. raising up pastors in this place. Hace algún par de meses atrás, A couple months ago, Dios habló a mi corazón God spoke to my heart, y confirmó a través de mi padre espiritual, el pastor and He Alejandro. confirmed through my spiritual father, Pastor Alejandro. Y Dios habló a mi corazón y me dijo, Carlos, tienes que ungir pastores God, He said, Carlos, you need to anoint y pastors diáconos en la iglesia, and deacons in the church, porque hay una obra que yo voy a hacer en Sacramento. because there's a work that I'm going to do in Sacramento. Y yo dije, pastores, And I said, pastors, yo creo que ¿para qué necesitamos tantos pastores? why do we need so many pastors? ¿Para qué necesitamos más pastores? Why do we need more Pero pastors? no es tanta gente en la It's iglesia. not so much, many Con un people pastor in church. es más que It's suficiente. good enough with one pastor. Y entonces Dios me habló la palabra And God spoke to me through y the me word. dijo, en el aposento alto And he había said, como 120 In personas. the high room, there was like 120 people. 12 de ellos eran apóstoles 12 of them were apostles. y los demás eran servidores. And the rest were servants. Gente que había servido a Jesús. People that had served Jesus. En otras palabras, In another words, la única iglesia que estaba, the only church that was 12 there. eran apóstoles. 12 were apostles. Usted se puede imaginar Can you imagine un this? pequeño grupo de A personas small group of people. y tenían 12 And apóstoles they had 12 apostles. y tenían muchos And servidores they had a lot of servants. y había gente reunida. And there was people reunited. ¿Por qué? Why? Porque la iglesia no se iba a quedar en 120 Because the personas, church wasn't going to stay in 120 porque people. había necesidad para alimentar a miles de Because there was personas. need to feed thousands Y of entonces people. era necesario And it was necessary que se levantaran los so the apóstoles. apostle can raise up. Y lo que Dios me dijo, es And necesario what God told me is que aquellos que necessary tienen el for llamado those that have the calling sean ungidos como can pastores, be anointed as pero pastors. tienen que comportarse y actuar But they como need pastores. to behave and act like pastors. Un pastor cuida, A pastor takes no care porque of. le digan, Not because they tell no him porque to. lo obliguen. Not because they obligate El que him es to. asalariado The one that gets paid, cumple con una labor y ya está. he does his job and that's it. Pero el buen pastor But the good pelea shepherd por las ovejas. fights for the sheep. El buen pastor The las good cuida. shepherd takes care of them. David dijo, era un pastor David. David was a shepherd. Dijo, cuando viene el león And he o said, viene el oso, when the lion or the bear, pues yo lo bear tomo comes, por la quijada y lo mato al león. take them by the jaw and Sea I kill león o them. sea oso, a mí no me importa, Maybe- yo lo mato igual. Maybe lion or bear, I kill ¿Por them the qué? same way. Why? Porque estoy cuidando las ovejas de mi Because padre. I'm taking care of the sheep of ¿Tú my puedes father. entender esto? Can you understand Era un this? joven, un He muchachito, was a young man enfrentándose con un oso, facing a bear, enfrentándose con un león. facing a lion. Él no tenía miedo. He wasn't Él afraid. no importaba, el león me va a matar. He wasn't thinking the lion's El going to león kill va me. él lo que decía, nadie va a robar las ovejas He said nobody's going to steal que my mi sheep. padre me dejó a that cuidar. My father let me to Por care. eso David That's why David es el pastor de Israel, is the pastor of Israel. porque él amaba las ovejas de su Because he padre. loved the sheep of his father. Ese es el llamado que Dios tiene para ti. That's the calling that God has for you. Y nosotros tenemos que entenderlo. And we need to understand No te it. preocupes, Don't worry. porque lo que viene aquí en adelante Because what's coming from now on, va a parecer que sobrepasa nuestra capacidad. it's going to look like it's going to Va a parecer surpass que our es capacity. imposible que podamos hacerlo. It's going to look like it's impossible for us to do Pero it. si tú le crees a Dios, But if you believe God, Él va a hacer maravillas con He's tu going to vida. make wonders in your life. La Biblia dice que lo vil y lo menospreciable de este mundo, The Bible says that lo que el mundo rechazó y what menospreció, the world rejected and despised, es lo que Dios levanta para manifestar su gloria is y what su the Lord poder. raises up to demonstrate His Y glory aquí hay and power. gente que ha sido And menospreciada, there's people in here that has been despised, que ha sido rechazada por la that familia. has been rejected by his family. Un padre que te abandonó, A una father madre que te or abandonó. mother that left you, La abandoned familia you. que dijo, tú no vas a lograr nada en la vida. The family that told you you're not going to Porque eres accomplish un nothing bueno in life para nada. because you're good for nothing. Tu mujer tú eres como las mujeres de tu casa Women, you're like the women in y your nunca vas house. a hacer nada en tu And vida. you're never going to be anything in Porque your eres life esto, because you are porque this, eres aquello, because you are that, porque no vales nada. because you're worth nothing. Pero el Señor dice, yo tomo tu vida. But the Lord tells you, I take Y your aunque el life, mundo te rechazó and even the world y rejected dice you. que no hay nada para And He ti says there's nothing for y you, que no hay nada bueno en and ti, there's nothing good in yo you. te levanto I raise para you manifestar mi poder. to manifest my Y mi power. gloria se va a And manifestar my a través de glory tu vida. is going to be manifested through your Porque life. Dios no hace las cosas por aquellos que tienen fuerza. God doesn't do through those that have Por strength.
thank aquellos que tienen tanto estudio y tanta for those that capacidad, have so much capacity and studies. sino Dios usa a hombres y But mujeres God uses men and women que le han creído a Dios. that had to believe God. Y Dios quiere usarte And God wants to use para you bendecir tu casa y tu to bless your familia, house and your family, para bendecir tus padres, to bless your parents, para bendecir a tus to hermanos, bless your brothers, para bendecir esta ciudad. to bless this city. Y tú puedes decir, pero si yo nunca hice nada y no logré nada. You can say, I never accomplished or do Y te anything. dice, pórtate como un pastor. He said, behave like a Y la shepherd. gente te rechazó. People rejected you. Y cuando estoy hablando de pastor, And when I'm speaking about no estoy shepherd, hablando del sexo I'm masculino. not speaking only in Porque el males. mismo Dios que unge Because a un The hombre same God that anoints es el us mismo men espíritu que is se the derrama same sobre una mujer. spirit that pours over a Y Dios woman. levanta hombres And God lift y Dios up levanta mujeres. men and women. Dios levanta pastores God lift up y Dios pastors. levanta And pastoras. God lifts up ¿Por qué? women that are pastors. Porque Why? Él tiene una obra grande y Because He maravillosa. has a great and wonderful work. Pero dice, ¿me amas? But He says, do you love Si me? me amas, If you love entonces toma el llamado que then yo te he take dado. the calling that I have Porque given yo me you, voy a manifestar en because tu I'm vida. gonna Amén, dale un manifest in your aplauso life. al Señor. Give a big applause to the Lord. Y te voy a pedir que te pongas de I'm pie. going to ask you to stand up. Ponte de pie, cierra Stand tus up ojos and y levanta close- tus manos. Close your eyes and raise your hands.